Hola amigos, pues de nuevo estoy aquí y hoy quería empezar a hablar un poco con cosas relacionadas con el mar. Ah, ya conté en otros capítulos, ¿no? De con mi padre en los veranos, cogíamos la barca que él tenía, íbamos a las medas y ahí había peces luna y luego éramos escoltados por los peces voladores y todas estas historias, ¿no? También la rusa, la última amante de Lord Carnarvon, el promotor, el mecenas de Howard Carter que descubrió Tutankamón, la tumba de Tutankamón, ¿no? Que tenían esta posesión en Calella, en un lugar maravilloso, ¿no? Unas calas de rocas en las que había las aguas transparentes y ella, la, la mujer del coronel ruso, Dorothy Webster, siempre tomaba el sol con sus amigas, unas bellísimas nórdicas, desnudas, parecían sirenas. Los pescadores, siempre muy calenturientos, se acercaban para ver a aquellas mujeres y ellas se reían y jugaban entre ellas y se tiraban al agua como si fueran sirenas, etc. Bueno, todo esto despertó en mí este amor por el mar, ¿no? Por las cuevas de los contrabandistas, por toda la serie de animales que vivían en esas cuevas, desde pólipos, de anémonas con esos tentáculos iridiscentes, los que llamamos tomates de mar de color rojo que no se podían tocar, provocaban una urticaria tremenda. Es decir, todo ese mundo maravilloso, el que yo me sentía muy feliz, a diferencia del resto del año en el que estaba con aquellos curas, con amigos que no me interesaban, todo era el fútbol, eran todos unos valores, los que éramos diferentes éramos castigados. Aún yo no sabía que tendría una sexualidad distinta a la del montón ni nada de eso, pero tampoco me interesaban a todos aquellos juegos ni aquel mundo masculino. A mí lo que me interesaba era el antiguo Sumer, las cosas que más o menos intuía y veía, incluso cosas de la Biblia, porque me hablaban de esto de Nínive, de Jonás, que estaba encerrado en el interior de una ballena, es decir, todas estas historias así que se salían un poco de fuera de lo común, ¿no? Esto me hacía soñar y me hacía volar. Cuando regresaba a la ciudad era todo tremendo, era terrible, porque yo creo que realmente esos curas me enseñaron lo que era el odio, el rencor, la culpa, sobre todo el sentimiento de culpa que es terrible, y después el odio a uno mismo también, porque quizás no fue aún en estos momentos que yo era demasiado joven, pero sembraron eso, ¿no? Sembraron que uno, claro, no quisiera ser sí mismo y dejar que afloraran los sentimientos naturales que uno tenía dentro, porque estaban en contra de la norma y era ya desde que entrabas en el colegio, todo, los pobres chicos de 7, 8 años así, ya se empezaba a hablar de maricones, parecéis nenas y esas tonterías así, un lenguaje casi como cuartelario, ¿no? O sea, una cosa terrible. Y entonces yo tenía estos espacios de libertad, era sobre todo el verano. Yo recuerdo meterme cada mañana, teníamos la fortuna, la inmensa fortuna, después de haber pasado los veranos en casa de la abuela, en aquella casa que todos eran recuerdos de la guerra civil y de torturas porque había sido requisada y nosotros pensábamos que crujía y que se oían lamentos, en realidad eran retazos de conversaciones que estaban actuando en nuestro subconsciente, es lo que siempre he pensado con mi hermana Rosy, que ya murió, ¿no? Porque las casas no tienen recuerdo, el recuerdo lo tenemos nos lo provocamos nosotros. O sea, yo sí que creo con fantasmas y ruidos y crujidos y visiones, pero somos nosotros los que mismos nosotros provocamos. Y entonces, claro, aquello era todo azul, era un mundo misterioso, sin sonido, con aquellos peces que yo los veía ojitos así debajo en las cuevas, porque en aquella época incluso aún habían ostras, incluso había visto alguna langosta, unos peces perdona, como unos palos, como con una palmera de colores blanca, que cuando te acercabas hacía así, se escondía, que era un gusano. Es decir, cosas maravillosas, ¿no? O estar de repente nadando y ver, wow, un cormorán. Pensaba pero ¿qué hace este bicho que debajo del agua nadando perfectamente, ¿no? Es decir, era todo un mundo maravilloso. Hace poco estaba preparando una charla que voy a tener con mi gran amigo Antón Castro, eh, en el marco de Transversal, del Festival Transversal, y vamos a hablar del mar y el viaje y todo eso, ¿no?
Claro, yo no sé si llama el relato de Gilgamesh o relato marino, en realidad no lo es, pero él va a buscar la planta de la inmortalidad. Y para eso se traslada a una isla. Por tanto, quizás sí que es el primer relato de la historia de la humanidad que se habla del mar y del viaje en el mar, aunque él no describe ni las olas ni nada de eso. Pero se traslada a una isla que algunos dicen que podía ser Bahrein, pero no. Muchos historiadores dicen que no era Bahrein porque está demasiado cerca, además es una isla que no hay nada, es desértica. Entonces, la isla más cercana a Sumer, a toda la región esta mesopotámica, a Ur y a Uruk y todas estas grandes ciudades, es Socotra seguramente, esta isla que está cerrando el Mar Rojo, o muy cerca del Mar Rojo, y que siempre ha sido mítica, ¿no? Ya hablaré de ella, porque es donde crece el drago, el árbol de la sangre del dragón, el incienso, la mirra, el árbol de la sangre del dragón, que en árabe se llama Dama la Juan, porque quiere decir la sangre de los dos hermanos, porque cuando Caín mató a Abel con la quijada del asno, de la herida, la sangre que cayó al suelo, fecundó la tierra y ¡pam! Apareció el primer árbol del dragón, el Draco. Que también hay muchos en Canarias. En Canarias hay bastantes ejemplares, pero sin embargo en la isla de Socotra están a centenares, por no decir a millares. Hay realmente bosques ahí, ¿no? Es la isla del Averroc, es la isla del ave fénix, según Heródoto. Es decir, es un lugar realmente muy mágico. Y entonces se dice que podría ser el lugar donde Gilgamesh, entristecido, destrozado por la muerte de Enkidu, su gran amigo, aquel monstruo, su amante, vamos, porque Gilgamesh, que eso no es la primera historia de la humanidad escrita, y es la primera historia gay, además es un relato gay, ¿no? Él estaba profundamente enamorado de Enkidu. Cuando Enkidu muere, es asesinado, entonces él se vuelve realmente loco, destrozado, lo único que quiere es buscar la inmortalidad, la planta de la inmortalidad, y entonces dicen que llegó a las costas de Socotra. Y entonces el día era muy cálido, encontró la planta de la inmortalidad, que muchos dicen que podía ser coral, porque en aquella época no habían esas clasificaciones que se hicieron después en biología y en botánica y todo eso, ¿no? En zoología, es decir, el coral era considerado como una planta del mar. Bueno, pues él encontró esta planta de la inmortalidad y entonces se quiso refrescar porque el día era muy caluroso, se metió en una de esas pozas maravillosas que hay en la isla de Socotra y de pronto vio, pasmado, cómo surgía una serpiente de entre unos matorrales, se iba como su zurrón, cogía la planta de la inmortalidad, que le daría la inmortalidad, y se la comía. Entonces, en aquel momento, cuando él se levantaba como para evitarlo, vio como la serpiente cambiaba la piel, y aquella serpiente, que era como vieja y como de aspecto como sucio, muy grande, cambió la piel al instante como una piel lustrosa y se dio todos unos colores maravillosos. Y él se quedó totalmente pasmado porque ya no perdió el don de la inmortalidad. Es curioso porque la serpiente también aparece en el primer relato sobre la historia de la navegación, que es un papiro egipcio que se encuentra en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Este papiro narra la historia de un naufragio. En realidad le llaman el papiro del náufrago, porque las naves egipcias solían recorrer el Mar Rojo. Hay que decir que los egipcios no eran navegantes, no eran ni grandes ni buenos, simplemente ellos navegaban por el Nilo y también hacían comercio a veces con Chipre y todo eso, pero no eran realmente grandes navegantes. Tenían unas barcas, unos barcos que no podían salir realmente al océano, pero sí podían llegar a Socotra, por ejemplo, otra vez, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, que Hatshepsut, la gran reina, la faraona,
Hatshepsut, que fue fantástica porque abrió muchas rutas comerciales y así, y todo esto está en aquel magnífico templo que tienen de Deir el-Bahari, el templo al otro lado del río significa, ¿no? Que está en la otra orilla de Luxor, y entonces allá se hizo construir un templo maravilloso y con unas grandes terrazas que iban bajando hacia el Nilo suavemente, y donde plantó árboles de mirra que se trajo seguramente de Socotra, del legendario país de Punt. Todo ello está relatado en unos bajorrelieves que están en el museo, bueno, ahora no lo sé porque con tantos cambios en los museos estos egipcios, que no sé dónde estará, pero siempre había estado en el Museo del Cairo, el faraónico, el bonito, el antiguo. Y en el templo de Deir el-Bahari han hecho unas reproducciones, ¿no? Unas para que estén allí, porque es el lugar donde estaban. Y en él se ve pues estos barcos y cómo intercambian la mirra, el incienso, todo eso. Y el país de Punt, nadie sabe dónde estaba, pero seguramente podía ser Somalia, se dice. Bueno, el Cuerno de África, mejor dicho, porque Somalia no existía. O el Arabia Feliz, que es Yemen, etcétera. Pero lo más lógico es que estuviera en Socotra, porque además en la Arabia Feliz, en los reinos de Jimiar, de Saba, etc., conocían Socotra. Y es más, allí explotaban el incienso y la mirra y el árbol de la sangre del dragón y todo eso, a pesar de que hubieran algunos árboles en zonas perdidas de Omán y Yemen, eso que todo era pertenecía a la misma civilización, ¿no? Entonces, en el relato del náufrago, habla de una expedición que desde Egipto se dirigía al legendario Punt a buscar todas esas riquezas. Pero estalló una tormenta y la nave se hundió. Todos murieron, menos un hombre, un superviviente, que de repente, como en esas películas que hemos visto, en los cuentos, despertó en una playa. Desnudo, miró, no había nada, tan solo quedaban quizás algunos restos, algunas maderas flotando, pero nada más. Y entonces, bueno, estaba como aturdido por el sol del Mar Rojo, del Índico, y entonces con los ojos eso que abría y cerraba, y de repente oyó como si la tierra temblara, y ante él apareció la cabeza enorme de una serpiente, que parecía inteligente y que estaba coronada con la corona del Alto y el Bajo Egipto y con la barba de los faraones. Y lo miró, entonces él se quedó como asustado y dice, no temáis. Yo soy el rey de esta isla, el rey serpiente, y os voy a proteger porque he visto que habéis tenido un naufragio y no temáis que mientras estéis en esta isla no os faltará de nada, seréis mi consejero. Y si algún día vemos alguna nave egipcia que surque el horizonte, pues entonces ya lo avisaremos y podrás regresar a tu país. Y así sucedió, estuvo más de un año con el príncipe serpiente y le enseñó todas las maravillas de la isla, la mirra, el incienso que crecía libremente. Claro, es que el incienso, la mirra, todas estas sustancias valían su peso en oro, porque servían para la momificación, también se utilizaban en la medicina de aquella época, y después se quemaban toneladas a los dioses, tanto en Mesopotamia como en el Antiguo Egipto, como incluso en Jerusalén. Es decir, en Grecia era un bien muy apreciado. Y también alejaba a los malos espíritus, lo que en aquella época de supersticiones, así pues también era muy interesante, ¿no? En las casas siempre se pasaba el incensario para limpiar, para purificar el aire. Bueno, eso quiere decir porque era un lugar realmente muy preciado por los antiguos, ¿no? Para ir a buscar ahí estas sustancias. Y lo que hizo Hatshepsut es procurárselo directamente, sin intermediarios ni nada. Es decir, ella enviaba sus naves. Y bueno, pues este náufrago permaneció allí y entonces un día vio en el horizonte una nave y reconoció que era egipcia. Ahora yo no soy experto en eso, no lo sé si era por la forma o por las velas o por los remeros, pero vieron que era egipcia. Y entonces el rey dijo, no os preocupéis, que
que ya os llevaré hasta ahí, aunque vengáis sobre mi lomo, yo os llevaré hasta la nave y así podéis regresar de una vez a vuestro país. Y entonces el náufrago se despidió, agradeció todo lo que había hecho por él, que le había salvado la vida, las cosas maravillosas que le había enseñado de la isla, las cumbres tan altas, todas las maravillas, y le dijo que le diría al faraón cuando regresara, le contaría lo que había ocurrido, y entonces en la próxima expedición le traerían grandes riquezas, oro, mirra, tal. Y entonces el rey serpiente estalló en una carcajada. Dijo, ja, 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 ja. Dice, ¿qué me tenéis que regalar? Si aquí yo tengo 1000 veces más que lo que incienso y mirra y especias y oro que lo que podáis tener en Egipto. En todo caso, si yo podría llenar el barco egipcio, podía cargarlo con tantas cosas que llegaría a hundirse. Bueno, aquí empieza una de mis historias sobre el mar, ¿no? Luego vendrán más, ¿no? El periplo del mar Eritreo, que es la narración de un marinero griego alejandrino que recorrió toda esta costa del Índico, bajando hasta Mozambique, ¿no? Visitó Zanzíbar, bueno, no se llamaba Zanzíbar, todos esos pequeños puertos. Es decir, es una historia que la quiero acabar con la película El Faro. ¿Os acordáis? Aquella película famosa, un poco escabrosa, ¿no? Así como un poco de marinera gótica, ¿no? Siguiendo un poco la saga de esas grandes narraciones de Moby Dick, que está basada en las aventuras de Arthur Gordon Pym, tan preciosas y tan queridas por mí. Bueno, ya iré contando más cosas, ¿eh? Pues nada, estoy muy contento de reiniciar esta nueva tanda y os espero como siempre cada domingo a las 5. No me falléis, por favor, porque es que si no YouTube, sabéis estas cosas, los algoritmos te va bajando y al final no aparezco. Y es difícil encontrarme, ¿no? Y entonces, por favor, si os ha gustado, darle al like y a la campanita para que os avise el próximo domingo con tiempo, ¿no? Pues nada, un beso muy grande y estoy muy contento y espero que el día del libro haya sido fantástico para todos, ¿no? Y que estéis llenos de libros interesantísimos para leer. Un beso a todos y a todas, por supuesto.